El Papa León XIV, aún con las manos temblorosas tras bendecir por primera vez a la multitud, se dirigió apresuradamente hacia su estudio privado. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo que las cámaras nunca captarían: un hombre que acababa de asumir el trono de Pedro, buscando desesperadamente papel y una vieja pluma para escribir a la profesora que, 4 décadas atrás, había visto en él un potencial invisible para todos los demás. El silencio en aquella habitación se volvió casi palpable mientras yo, como único testigo de este momento íntimo, observaba al nuevo vicario de Cristo ignorar todas las obligaciones protocolarias que lo esperaban para dedicarse a esta inesperada tarea personal. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo al canal Custodios del Misterio y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo para ser parte de este testimonio único. Todavía siento un nudo en la garganta al recordarlo. El mundo entero acababa de ver al nuevo Papa bendecir a la multitud, y mientras las campanas de Roma seguían resonando con júbilo, dentro del Vaticano estaba por presenciar un momento que ninguna cámara registraría. Me habían asignado como guardia personal del Santo Padre durante estos primeros días de su pontificado. Un honor inesperado para mí, que llevaba 15 años en la Guardia Suiza. Quizás fue porque también hablo español, el idioma con el que el Papa se siente más cómodo después de sus años en Perú. Capitán Weber, me dijo, usando mi apellido con ese acento que mezcla sus raíces americanas con su español latinoamericano, ¿podrías acompañarme a mi estudio privado? Hay algo importante que debo hacer ahora. Asentí, sorprendido por la solicitud. Un papa recién elegido, después de su primera bendición pública, normalmente se reúne con las autoridades, descansa o continúa con las ceremonias protocolarias. No pide retirarse a su estudio para asuntos personales. Lo seguí por los corredores vaticanos, notando cómo sus pasos, firmes durante la ceremonia pública, ahora revelaban cierto cansancio. Su mano derecha, la que minutos antes había bendecido a la ciudad y al mundo, ahora se cerraba y abría nerviosamente. El estudio papal resplandecía bajo la luz del mediodía romano que entraba por los ventanales altos. Los rayos de sol iluminaban los antiguos estantes de libros y los frescos que han sido testigos de siglos de historia. El aroma a pergamino y madera pulida se mezclaba con el inconfundible perfume de incienso que parecía impregnar cada rincón del Vaticano. En las paredes, los retratos de papas anteriores parecían observar con solemnidad la escena. Me pregunté qué pensarían aquellos pontífices de siglos pasados al ver a este hombre sencillo, venido de América, ahora vestido con el blanco que ellos también llevaron. ¿Cuántos de ellos habrían tenido momentos como este, de vulnerabilidad humana lejos de las miradas públicas? El Papa se dirigió directamente a su escritorio. Con un gesto que me pareció sorprendentemente cotidiano para alguien que acababa de asumir tan solemne responsabilidad, se sentó y abrió uno de los cajones. De él extrajo un papel con el emblema papal, pero ignoró los lujosos bolígrafos dispuestos sobre el escritorio. En cambio, sacó del bolsillo de su sotana una sencilla pluma negra, gastada por el uso. Esta pluma, dijo notando mi mirada curiosa, me la regaló mi profesora de teología cuando terminé mis estudios. Lleva conmigo más de 40 años. El sol iluminaba su perfil mientras giraba la pluma entre sus dedos. Y por un momento vi en su rostro no al sumo pontífice, sino al joven seminarista recibiendo aquel modesto regalo que ahora, 4 décadas después, usaría para su primera carta como papa. Se quedó mirando el papel en blanco por unos instantes. Pude notar cómo su respiración se alteraba ligeramente, cómo parpadeaba con cierto nerviosismo, la manera en que su mano libre se posaba sobre el escritorio con los dedos ligeramente temblorosos. Pequeños detalles que revelaban su humanidad bajo el peso de una responsabilidad divina. Necesito escribir una carta, continuó, levantando su mirada hacia mí. Una carta personal, no como papa, sino como aquel estudiante que una vez fui. Hizo una pausa y, para mi sorpresa, una leve sonrisa iluminó su rostro cansado. ¿Sabes? Detrás de cada papa, de cada sacerdote, de cada vocación, siempre hay alguien que vio algo que nadie más pudo ver. Respiró profundamente. Para mí, fue ella, mi profesora de teología bíblica en Chicago. Se detuvo un instante, como recordando. Una monja que guardaba registro de cada estudiante, de cada calificación, como si cada uno de nosotros fuera especial. Y eso fue hace más de 40 años. Lo que dijo a continuación me sorprendió por su franqueza. Tengo miedo de que esta carta suene demasiado formal ahora que soy esto. Señaló su vestimenta blanca. ¿Te importaría quedarte mientras escribo? Necesito que alguien me ayude a mantener los pies en la tierra. A recordar que antes de todo esto, era simplemente Robert. Asentí, conmovido por esta muestra de vulnerabilidad.
Me mantuve a una distancia respetuosa mientras el Papa comenzaba a escribir. Francisco siempre me decía que no olvidara mis raíces, comentó sin levantar la vista del papel. Me contaba cómo llamaba a su antiguo confesor después de ser elegido Papa para mantener esa conexión con su pasado. Robert, me decía, cuando llegue tu momento de servir a la Iglesia en una posición de autoridad, nunca olvides a quienes te formaron. Ellos son la fuerza silenciosa de la Iglesia. Tonto. Noté cómo su voz se quebraba levemente al mencionar a Francisco y cómo tuvo que hacer una pausa para recuperar la compostura. Era evidente que el vínculo entre ellos había sido profundo y que la reciente pérdida aún estaba fresca en su corazón. Permaneció en silencio varios minutos, escribiendo con esa vieja pluma. Ocasionalmente se detenía, miraba al infinito y luego continuaba con renovada intensidad. Pude ver cómo su expresión cambiaba. A veces sonreía ligeramente. Otras veces sus ojos se humedecían. Era como observar a un hombre reviviendo toda una vida mientras plasmaba sus palabras en el papel. «Está terminada», dijo finalmente. «Me gustaría leértela, si no te importa. A veces pienso mejor cuando escucho mis propias palabras en voz alta». Antes de seguir, si este testimonio ya está tocando tu corazón y bendiciendo tu fe, considera apoyar nuestro trabajo en Custodios del Misterio con un gracias. Es ese botón con corazón y símbolo de dólar aquí abajo. Cualquier valor nos ayuda muchísimo, pero con solo seguir viéndonos hasta aquí ya nos apoyas enormemente. El silencio en el estudio se volvió casi tangible. Me sentí profundamente honrado, pero también abrumado por la responsabilidad de ser testigo de algo tan personal. El Papa sostuvo la carta con ambas manos, respiró profundamente y comenzó a leer. «Querida hermana Diane, espero que esta carta la encuentre bien y en paz. Hay tantas cosas que he querido decirle, y ahora, después de todos estos años, siento que es el momento adecuado para finalmente compartirlas con usted. Cuando fui su alumno, estaba lejos, muy lejos de ser un caso fácil. Luchaba con las dudas, como muchos de los seminaristas. Tenía poco respeto por ciertos aspectos de la autoridad, y mis reflexiones teológicas reflejaban la confusión por la que muchos estudiantes pasábamos. Es justo decir que estaba en un camino que podría haberme llevado a cualquier lugar menos a donde estoy hoy. Pero en medio de ese caos, usted estaba allí. Nunca se dio por vencida conmigo, incluso cuando le di todas las razones para hacerlo. Usted habló a esa parte de mí que quería mejorar, ser mejor. Y de alguna manera, usted vio potencial donde otros solo veían a un estudiante común. Sus palabras y acciones fueron más que una profesora haciendo su trabajo, fueron el salvavidas que necesitaba. Usted no solo me enseñó a entender la Biblia. Me enseñó que yo tenía valor, que tenía un futuro, y que podía ser más que mis circunstancias. Y gracias a usted me atreví a soñar con algo más grande. Gracias a usted, después del seminario, emprendí un camino tan difícil como inesperado. Decidí ir a las misiones en Perú, y no solo a misiones temporales, sino a dedicar años de mi vida a los más necesitados. El camino fue largo, agotador y lleno de desafíos, como seguramente fue el suyo. Pero seguí adelante porque recordaba cómo usted creía en mí, cuando nadie más lo hacía. Su fe en mí se convirtió en el fundamento de mi determinación, y es lo que me sostuvo en los momentos más difíciles. Avanzando hasta hoy, le escribo no solo como Robert, su antiguo estudiante, sino como el Papa León XIV. La vida tiene una manera extraordinaria de cerrar círculos, y no puedo evitar maravillarme por la forma en que nuestros caminos se han entrelazado. Usted salvó mi vocación, hermana Diane, de más formas de las que puede imaginar. Usted me dio esperanza cuando no tenía ninguna. Y ahora, como dispuso la providencia, tengo la oportunidad de bendecir a la misma Iglesia que usted me enseñó a amar. Sé que los ojos del mundo están ahora sobre mí, y pronto esta historia saldrá a la luz. Y quiero que así sea, porque el mundo necesita conocer a la profesora que creyó en un joven lleno de dudas cuando nadie más vio su potencial. Quiero que su ejemplo inspire a otros educadores a nunca rendirse con esos alumnos que parecen más difíciles, porque podrían estar formando al próximo gran servidor de la Iglesia. Este reconocimiento es apenas un pequeño gesto de gratitud por el inmenso impacto que ha tenido en mi vida. Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que hizo tanto por mí. Gracias, hermana Diane, por creer en mí, incluso cuando yo no podía creer en mí mismo. Con profundo respeto y eterna gratitud, Robert. Cuando terminó de leer, el Papa dejó la carta sobre el escritorio y permaneció en silencio por unos momentos. Pude ver cómo su nuez de Adán subía y bajaba mientras tragaba con dificultad, conteniendo la emoción. Entonces, casi como si hubiera recordado algo esencial, levantó la mirada hacia mí.
¿Sabes qué pasaje de la Biblia ella siempre nos citaba cuando nos veía desanimados? Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28. El Papa cerró los ojos y recitó de memoria: Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. La luz del sol iluminaba su figura vestida de blanco, mientras contemplaba la plaza de San Pedro. Cuando estaba en el balcón, bendiciendo a la multitud, recordé esas palabras. Pensé en cómo Dios eligió a un estudiante común, con más dudas que certezas, para esta misión. Y entonces supe que tenía que escribirle. Se volvió hacia mí con una nueva intensidad en su mirada. Vivimos en un mundo que solo valora lo extraordinario, lo espectacular, lo inmediato. Un mundo que descarta lo que considera imperfecto, lo que no da resultados instantáneos, lo que requiere paciencia para revelar su valor. El Papa regresó al escritorio y tomó nuevamente la carta entre sus manos. Esta es la misión más urgente para la Iglesia hoy: recordarle al mundo que Dios ve con otros ojos, que mira el corazón, no las apariencias, que encuentra tesoros donde los demás solo ven piedras ordinarias. Me miró directamente, con una mezcla de cansancio y determinación. Capitán Weber, usted forma a guardias nuevos, ¿verdad? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, Santo Padre, llevo 7 años entrenando a los reclutas que llegan de Suiza. Entonces usted entiende, dijo con una sonrisa cálida. Entiende lo que significa ver potencial donde otros no lo ven. Formar a alguien que al principio parece no destacar, pero que con el tiempo y la guía adecuada se convierte en un excelente guardia. Reflexioné un momento sobre sus palabras. Era cierto. A lo largo de mis años como instructor había visto a jóvenes aparentemente ordinarios convertirse en guardias excepcionales. Algunos de los que menos prometían al inicio resultaron ser los más leales y dedicados. Recordé a tantos reclutas que habían llegado tímidos, inseguros, con movimientos torpes, a quienes otros instructores habían descartado prematuramente. Me vino a la mente especialmente el caso de Lucas Berger, un muchacho del cantón de Uri que casi fue expulsado en su primer mes por su aparente falta de coordinación. Recuerdo haberle dicho a mi superior: dele 3 meses más. Hay algo en sus ojos que habla de determinación. Hoy, Lucas es jefe de formación táctica, respetado por todos. Tienes razón, Santo Padre. He visto ese milagro muchas veces, respondí, sorprendido de encontrar este paralelo entre nuestras experiencias. A veces los mejores guardias son aquellos en quienes nadie apostaba al principio. Vi cómo el Papa asentía con entusiasmo, como si hubiese encontrado en mis palabras la confirmación de algo que él siempre había creído. Exactamente, dijo con emoción contenida. ¿No es eso lo que hizo Jesús? Eligió pescadores, recaudadores de impuestos, personas ordinarias. No a los eruditos, no a los poderosos. Escogió a quienes el mundo consideraba insignificantes y transformó con ellos la historia. El Papa volvió a sentarse. Tomó un sobre con el sello papal y colocó la carta en su interior. Con gesto solemne derritió un poco de cera roja y presionó su anillo papal sobre ella, sellando el sobre. Quiero pedirle algo especial, dijo, extendiendo el sobre hacia mí. Me gustaría que usted mismo entregara esta carta. Tengo entendido que la hermana Diane, ahora anciana, vive en un convento en Wisconsin. Con toda la formalidad de una carta papal, pero con la sencillez de un mensaje de gratitud. Sentí el peso de aquella responsabilidad en mis manos. Será un honor, Santo Padre. Dígale, añadió con voz que se tornó repentinamente más suave, casi tímida, que sigo siendo aquel Robert que se sentaba junto a la ventana en su clase de Antiguo Testamento. Que nada de esto cambia quién soy en lo profundo. Y que cada día, antes de las audiencias, repito las palabras que ella nos enseñó: no somos nosotros quienes hablamos, sino el Espíritu del Padre quien habla en nosotros. Se detuvo un momento, como debatiéndose internamente. Y dígale también, dígale que cuando miro a la multitud desde la ventana del apartamento papal, a veces me siento como aquel seminarista inseguro de nuevo. Que cada noche rezo por ser digno de la confianza que ella depositó en mí. Estos detalles tan íntimos me conmovieron profundamente. Era el vicario de Cristo confiándome no solo una carta, sino sus vulnerabilidades más profundas. Santo Padre, me atreví a preguntar, ¿puedo hacerle una pregunta personal? El Papa asintió con una sonrisa amable. ¿Qué cree que diría ella si lo viera ahora, vestido de blanco, con toda esta responsabilidad? El Papa soltó una risa suave, genuina.
Probablemente diría, Robert, siéntate derecho y habla más alto. Y por favor, revisa tu gramática antes de publicar una encíclica. Su rostro se iluminó con el recuerdo, y por un momento pude ver al joven seminarista en sus ojos. Luego, más serio, añadió, pero en realidad, creo que diría que todo esto confirma lo que ella siempre enseñaba, que Dios ve en cada persona ordinaria un potencial extraordinario. Que cada uno de nosotros lleva dentro un propósito que a veces ni nosotros mismos podemos ver. Antes de que pudiera responder, llamaron suavemente a la puerta. Era el momento de las audiencias oficiales. La burbuja íntima en la que habíamos estado se rompió, y el mundo exterior volvía a reclamar la atención del pontífice. El Papa se puso de pie, respiró profundamente, y observé cómo su postura cambiaba sutilmente, cómo su expresión se tornaba más solemne, aunque sus ojos mantenían esa humildad que había revelado momentos antes. Que Dios lo acompañe en esta misión especial, capitán, dijo con una última sonrisa antes de dirigirse a la puerta. Y recuerde transmitirle mi mensaje exactamente como se lo he confiado, con todas mis inseguridades incluidas. Haré llegar sus palabras exactamente como usted desea, Santo Padre, respondí, guardando cuidadosamente la carta. Y si me permite decirlo, creo que su gesto inspirará a muchos a reconocer a quienes los formaron en la fe. El Papa se detuvo en la puerta y me miró con gratitud. Esa es mi esperanza, capitán. Que todos entendamos que nuestros logros nunca son solo nuestros. Son fruto de quienes creyeron en nosotros cuando nosotros no creíamos en nosotros mismos. 3 días después, me encontraba frente a un modesto convento en las afueras de Milwaukee. El edificio de ladrillo rojo estaba rodeado de árboles y un pequeño jardín donde algunas hermanas mayores conversaban tranquilamente. El aire fresco de Wisconsin era muy diferente al calor romano. Y por un momento me pareció extraordinario estar tan lejos del Vaticano en una misión tan personal. La hermana Diane, una mujer de unos 80 años, me recibió en la sala de visitas del convento. A pesar de su edad, caminaba erguida, con la dignidad de quien ha dedicado toda una vida a la enseñanza. Sus ojos, enmarcados por gafas sencillas, revelaban una mente aún ágil y curiosa. ¿Guardia suiza?, preguntó con una mezcla de sorpresa y confusión cuando me presenté en el uniforme formal. ¿Ha venido desde Roma? ¿Ha sucedido algo? Traigo un mensaje personal para usted, hermana, respondí, sintiendo una extraña emoción al estar finalmente frente a la mujer que había formado al Papa. Del Santo Padre. Cuando le entregué el sobre con el sello papal, sus manos temblaron ligeramente. Sus ojos se agrandaron detrás de las gafas. ¿Del Vaticano?, preguntó confundida. Del Papa León XIV, respondí. O como usted lo conocía, de Robert, su antiguo estudiante de Catholic Theological Union, de su clase de Antiguo Testamento, donde se sentaba junto a la ventana. Vi cómo sus ojos se agrandaban aún más con asombro, y luego se llenaban de lágrimas mientras abría el sobre. A medida que leía, sus emociones iban transformando su rostro, sorpresa, incredulidad, y finalmente una alegría profunda y serena. «¿Robert?», susurró, como si no pudiera creerlo. «¿Mi Robert? Papá». Tocó la carta como si fuera algo sagrado. Sus ojos recorrían las líneas una y otra vez, deteniéndose en ciertos pasajes, sonriendo en otros. «Siempre guardé los registros de todos mis estudiantes», me dijo cuando terminó de leer, secándose las lágrimas con un pañuelo sencillo. 45 años enseñando, cientos de estudiantes cada año. Llevo esto conmigo. Se levantó lentamente y se dirigió a un pequeño escritorio en la esquina de la sala. De él extrajo una carpeta gastada y me mostró páginas y páginas de nombres, calificaciones y pequeñas anotaciones manuscritas. Porque para Dios, cada uno es especial, continuó con voz temblorosa por la emoción. Nunca supe cuál de ellos haría algo extraordinario, así que los traté a todos como si fueran a cambiar el mundo. Sus dedos nudosos por la artritis, pero sorprendentemente ágiles, recorrieron las páginas hasta encontrar un nombre: Robert Prevost, otoño de 1978, primavera de 1979. Junto a él, unas calificaciones y una pequeña nota que decía simplemente: «Corazón pastoral, ve más allá del texto». «¿Sabe qué es lo más extraordinario de todo esto, joven?», me preguntó, mirándome a los ojos con una intensidad que me recordó al Papa. «No es que Robert sea ahora Papa. Es que cada uno de estos nombres», dijo señalando las páginas, «cada uno de ellos es igualmente precioso a los ojos de Dios». Se quedó un momento en silencio, contemplando la carta. «Por favor, dígale que su antigua profesora está muy orgullosa. No por el título que lleva ahora, sino por el hombre en que se ha convertido».
por no olvidar de dónde viene, por recordar que todos somos barro en las manos del alfarero. Al entregarle la carta de vuelta al Santo Padre, le transmití el mensaje de la hermana Diane. Vi cómo sus ojos se humedecían al escuchar sobre aquellos registros guardados durante décadas, sobre aquella anotación sencilla que había hecho sobre él. Corazón pastoral, ve más allá del texto. Cuando la hermana me mostró esos registros, le conté, me hizo entender algo profundo, Santo Padre. No era solo meticulosidad lo que la llevaba a guardar esos documentos. Era reverencia. Reverencia por cada alma que Dios ponía en su camino. El Papa asintió, visiblemente conmovido. Ella entendía lo que muchos de nosotros olvidamos en este mundo de éxitos inmediatos y reconocimientos públicos, que cada encuentro es sagrado. Que cada persona lleva dentro la imagen de Dios, esperando ser reconocida. Se quedó en silencio un momento, contemplando un crucifijo en la pared de su estudio. ¿Sabe, capitán? Creo que ese será el mensaje central de mi pontificado, recordarle al mundo lo que ella me enseñó. Que no hay vidas ordinarias a los ojos de Dios. Solo hay vidas extraordinarias que el mundo ha decidido no ver. Estas palabras resonaron profundamente en mí. Como guardia del Vaticano, había presenciado muchos momentos históricos, pero ninguno tan íntimo y revelador como este. Había conocido a 3 papas en mi servicio, pero nunca había visto a uno exponer su corazón con tanta vulnerabilidad y sinceridad. Si me permite una última reflexión, Santo Padre, me atreví a decir antes de retirarme. Creo que su carta no solo honra a la hermana Diane, honra a todos esos maestros anónimos, a esas madres y padres, a esos sacerdotes de parroquias pequeñas, a todos los que dedican su vida a formar a otros sin esperar reconocimiento. El Papa sonrió con calidez. Esa es precisamente mi esperanza, capitán Weber. Que al contar esta historia, recordemos que la grandeza verdadera no está en los títulos ni en las vestiduras. Está en la capacidad de ver en cada persona lo que Dios ve en ella. Y pensé en cuántas personas en ese mismo momento estarían sintiéndose ordinarias, descartadas, sin valor especial. Cuántos niños en las escuelas, cuántos jóvenes en los seminarios, cuántos ancianos en sus hogares, sentirían que no son lo suficientemente extraordinarios para este mundo que solo valora lo espectacular y lo inmediato. Como testigo de este momento histórico, puedo decirles que el pontificado de León XIV comenzó no con declaraciones grandilocuentes o ceremonias espectaculares, sino con un acto de humilde gratitud. Un hombre que, en la cima de la autoridad eclesiástica, se detuvo para reconocer a quien lo había formado cuando era solo uno más entre tantos. Y en esa sencillez, en esa gratitud, en ese reconocimiento de quienes nos ayudan a ser quienes estamos llamados a ser, quizás se encuentre la clave para entender lo que este Papa, venido del continente americano pero con el corazón universal, traerá a la Iglesia y al mundo en estos tiempos desafiantes. Un recordatorio de que cada persona, por ordinaria que parezca, lleva dentro un potencial divino que espera ser reconocido, nutrido y celebrado. ¿Quién ha sido esa hermana Diane en tu vida? ¿Esa persona que vio en ti un tesoro cuando ni tú mismo podías verlo? ¿Has tenido la bendición de agradecerle mientras aún puedes hacerlo? ¿Y quién podría estar esperando que tú veas en ellos lo que nadie más puede ver? Comparte tu reflexión en los comentarios y suscríbete al canal Custodios del Misterio para formar parte de la comunidad que valora estas tradiciones eternas que siguen vivas en el corazón de la Iglesia.